Hola, bienvenidas a Ana María TV, Mujeres Valiosas. Hoy les tengo un tema muy interesante y está referido a la pérdida. ¿Has pasado en algún momento por una pérdida o por un duelo? ¿Has sentido que esto de alguna manera interrumpe tus proyectos, interrumpe tus planes? Pues déjame decirte que hoy tenemos una invitada especial que va a ayudarnos para ver cuál es la manera más óptima para vencer el duelo. Ella es mexicana, se llama Paulina Rosiles, es psicólogo clínico, ha sido conferencista, tallerista, tiene publicaciones en revistas y trabaja desde hace mucho tiempo, aproximadamente 10 años, con adolescentes, con mujeres, con adultos, con parejas, forma también talleres para pareja, es decir, que tiene una amplia trayectoria y tiene un testimonio muy importante. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida a Ana María TV. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar en tu canal y de poder llegar a tantas personas, a tantas mujeres, para que conozcan esta información y para que vean que todo, absolutamente todo, tiene una transformación. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí. Qué bello y me encanta eso de transformación. Paulina, ¿qué es el duelo? Y dentro de esto, me gustaría que nos aclararas si el duelo es lo mismo que la pérdida. Ok, mira, el duelo es un proceso psicoafectivo como tal que tiene que ver con toda la psique del ser humano cuando atraviesa por un momento difícil. Entonces, hablamos de duelos en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. Entonces, es muy común que escuchemos que estamos en duelo, que estamos en un proceso de duelo, cuando tenemos una pérdida, ¿no? Cuando hablamos de pérdida. Entonces, suele confundirse mucho o las personas pueden tener esta duda, si es lo mismo una pérdida a un duelo, ¿no? Entonces, quisiera empezar como explicando un poco esto. La pérdida es la acción, la pérdida es como ese vacío, tanto emocional, psicológico, físico, que puede dejar una persona. Entonces, estamos hablando que hay diferentes tipos de pérdidas y diferentes situaciones también de pérdida. Entonces, la pérdida se podría significar como esta parte del vacío que deja cualquier tipo de pérdida. Y el duelo es este proceso psicoafectivo, este proceso psicológico que se da en la mente y en el cuerpo de cualquier ser humano que esté pasando por una pérdida. Entonces, el duelo tiene diferentes etapas. Son estas 5 etapas que se pasan en el duelo, ¿no? Que es primero esta parte de la negación, después se pasa a esta parte de la depresión, después se pasa a esta parte de el proceso de transformación para llegar a la aceptación y por último a estos sentimientos de gratitud, ¿no? De esta parte de gratitud, de esta parte de amor incondicional, que es cuando estamos hablando de que ya hemos superado como toda esta parte difícil y toda esta parte dolorosa que conlleva cualquier pérdida. Oye, qué interesante. Paulina, ¿y este proceso de transformación se da antes de la aceptación o es la aceptación la que permite que esa transformación sea? Todo este proceso de transformación inicia desde que yo me hago consciente de que algo pasó, de que algo no está bien, de que algo me está haciendo sufrir, de que algo está haciendo que yo sienta como este dolor y que experimente todas estas emociones negativas. A partir de ahí empieza este proceso de transformación. Por eso es que es complicado pasar de una etapa a otra. Muchas personas se quedan muy atoradas en etapas de duelo que no son superables, que son muy difíciles de pasar de una etapa a otra, ¿no? De una emoción a otra emoción. Y entonces esto hace
que se complique muchísimo el tema de poder llegar a finalizar un proceso de duelo, ¿no? Entonces, esta es una pregunta bien interesante porque seguramente muchas de las personas que nos están viendo dicen exactamente en qué momento, ¿no? En qué momento supero esto, en qué momento se hace esta transformación. Y la transformación es el proceso precisamente del duelo. Una vez que tú pasas la negación, que es como una de las etapas más difíciles, que es la primera etapa de hecho, que es como salir un poco del shock, que es salir como un poco del impacto, ¿no? El ir dándote cuenta que ya no estás en ese lugar, que esa persona ya no está contigo, que todo esto que tú estás pasando y que tú estás viviendo y que tú estás sintiendo, lo puedes ir transformando poco a poco. O sea, cuando te cae este clic de conciencia, es cuando empieza precisamente la transformación. Por eso es que es muy importante que en esta etapa de negación nosotros podamos como sacar todo lo que sintamos, o sea, todo eso que nos duele, todo eso que se nos hace tan difícil de aceptar, de entender, es como esta parte de las personas dicen, ¿no? Muchos pacientes comentan que se sienten en esta parte como de un sueño, ¿no? O sea, como que no es real, como que no está pasando, como que voy a volver a ver a esa persona, como que se fue de viaje, ¿no? Muchas personas, y es también como lo bonito del duelo, que significan de una manera bien diferente cómo pasar este proceso, ¿no? Algo bien importante que también me gustaría que las personas supieran es que todos los duelos son completamente personales. No podemos comparar un duelo con otro, inclusive ni con los mismos integrantes de la familia, ¿no? Pasa mucho que a lo mejor fallece mamá, fallece papá, fallece algún hermano y obviamente el proceso de toda la familia va a ser completamente diferente. A veces el error que se comete es pensar que la otra persona o que mi otro hermano está pasando lo mismo que yo, ¿no? O está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Y no, o sea, no podemos generalizar los duelos porque todos son completamente diferentes y son personalizados completamente. En esto que estás comentando, bastante interesante, lo personal del duelo, es, nuestro canal está dirigido a mujeres. ¿Hay alguna diferencia en las características de las mujeres que le otorguen significación a este duelo y las edades? ¿Qué edades, qué carácter, más que preguntarte qué edades, es qué características representa para cada mujer en su etapa de la vida el duelo? Claro, esto también es bien interesante porque como todo, ¿no? Obviamente va a haber diferencias. No es lo mismo un duelo en una chica adolescente, por ejemplo, a una mujer adulta. La significancia es completamente diferente y esto tiene que ver con procesos madurativos, tiene que ver con procesos de aprendizaje, tiene que ver con procesamientos cognitivos. Pongo este ejemplo, ¿no? De una chica adolescente que pierde a su perrito, que era como súper significativo para ella, y entonces se juntan muchos elementos y muchos factores, ¿no? Primero la edad, ¿no? La edad en la que está, la etapa del desarrollo, en donde sabemos que la adolescencia tiene esta parte tan efusiva de emociones y que hacen erupción, ¿no? En cualquier momento. Esta parte también de inestabilidad también emocional, en donde de repente la adolescente se siente bien, a veces no se siente tan bien, y entonces hay como poco manejo también emocional que luego tienen los adolescentes y le aumentamos la pérdida, ¿no? O sea, esta parte de pérdida, este proceso de duelo, y entonces imagínate cómo va a estar esta chica adolescente, ¿no? Puede ser algo muy caótico para su vida, esta parte de perder a alguien que para ella es significativo, y entonces suele ser complicado, ¿no? Pasar estas etapas. Pero también puede ser como lo contrario. Hay muchos adolescentes que son muy maduros, hay muchos adolescentes que son sumamente conscientes de lo que está sucediendo y puede ser a lo mejor completamente lo contrario, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Los duelos son súper personalizados, son diferentes en todas las etapas de la vida y en todos los aspectos.
Y es algo que es muy sorpresivo, ¿no? Porque puedes ver adolescentes que manejan su duelo de una manera súper madura, puedes ver adolescentes que se vuelven completamente rebeldes, en donde experimentan un chorro de emociones negativas y hay que trabajar mucho más con este tipo de adolescentes, ¿no? Y vamos a esta parte de madurez, por ejemplo, ¿no? De una mujer ya más madura, una mujer que ha trabajado sus emociones, que ha trabajado en ella misma. Obviamente el proceso de duelo puede ser un poco más fácil, ¿no? Entonces sí tiene que ver la historia de vida, sí tiene que ver los hábitos, inclusive que tengas en tu día a día, para ver de qué manera vas a afrontar el duelo, porque el duelo requiere de muchas herramientas. Y una de las herramientas más importantes son las herramientas personales, ¿no? Son las herramientas con las que tú cuentes. Y esto tiene que ver con estilos de personalidad, hábitos en tu día a día, de qué manera manejas, ¿no? Esta parte de enojos, de miedos, toda esta parte de emociones negativas. Entonces, creo que es un poco de todo. Y sí, esto puede darte más o menos un panorama de cómo vas a vivir el duelo, ¿no? Si de una forma saludable, de una manera más sana o de una manera en donde se dificulte más, ¿no? Esta parte de poder resignificar las emociones, tus emociones negativas, a todo lo contrario y que esto vaya siendo un proceso, ¿no? Que las personas y las mujeres no se queden atoradas ahí, porque también a comparación de lo que comentas, ¿no? Etapas del desarrollo y a lo mejor comparado también con un varón, los procesos son diferentes, ¿no? Las mujeres solemos ser completamente emocionales, somos un 100% emocionales y entonces vivimos más a flor de piel las emociones. Entonces, esto hace que el proceso de duelo se pueda volver o más complicado o más fácil. Todo depende de cómo estemos y de lo que hayamos aprendido, ¿no? Muy bien. Bueno, nos dejas bastante claro que los duelos tienen etapas, que los duelos son personales. Sin embargo, la mujer por su tendencia tal vez a expresar más las emociones, eh, tiende a tener mayores manifestaciones emocionales en el duelo.